È un grande piacere stare qui con i lettori e gli ascoltatori e visualizzatori di Book City e come avete visto già dalla breve introduzione, oggi abbiamo con noi Paco Roca. Io sono l'editore italiano Emanuele Di Giorgi e come detto, insomma, abbiamo qui uno degli autori non solo spagnoli, non solo già conosciuti in Italia, ma ormai insomma in tutta Europa e anche con tantissimi premi in altre parti del mondo, insomma uno degli autori, dei massimi interpreti del graphic novel a livello globale. Paco, vamos a empezar con la entrevista, que es la cosa más importante. Como tú sabes, el tema de Book City es sobre el después, el domani. Y ahora empezamos con la primera pregunta. Incluso en El regreso al Eden, en italiano Ritorno al Eden, el recuerdo y su ausencia es el tema central. ¿Por qué? Bueno, es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Yo creo que la búsqueda de la identidad, mi identidad como miembro de una sociedad o mi identidad como miembro de una familia, es lo que me interesa del tema de la memoria, ¿no? Conocerme mejor a mí mismo, conocer mejor el mundo que me rodea, mirando al pasado. Y, y en esta historia, sobre todo, porque es algo que no pude hacer con mi padre, mantener su memoria. Mi padre murió y me quedé sin saber muchas cosas y me di cuenta de ello cuando hice el cómic La Casa. Y la verdad es que no quise que me pasase lo mismo con mi madre. Así que en cuanto tuve oportunidad, empecé a grabar entrevistas con ella, simplemente por el hecho de que no se perdiese esa memoria, de que si quizás mis hijas, que ahora son pequeñas, en algún momento quieren saber quién fue su abuela y que hable de su tatarabuela, pues me parecía que era mi obligación el grabar, el mantener esa memoria. Y de ahí, pues bueno, surgió la idea de que podía salir un cómic de esa historia. Me parece muy interesante la idea de grabar la memoria de tu madre y la posibilidad después de contar una historia. eh, pero continuamos con el tema de Book City, el después. ¿Cómo es posible imaginar un después sin saber dónde vendríamos? Pero al mismo tiempo, cuando la memoria se convierte en un obstáculo, en la imaginación de un después lleno de posibilidades. Sí, bueno, no es una pregunta fácil, pero la verdad es que sí, que en cierta manera el pasado nos guía hacia, hacia un futuro, es decir, aprendemos de él. No quiere decir que las cosas del pasado se vayan a repetir en el presente y en el futuro, pero sí que podemos tener cuidado con ciertas cosas. Entonces, me parece que es siempre interesante, ¿no? Saber de dónde venimos para saber dónde estamos y cuál es el camino que debemos emprender, ¿no? Y en cierta forma, ese es un tema en Retorno al Edén. Es decir, el crear, quizás el darnos cuenta de que nuestra existencia es muy corta. Nuestra vida es un suspiro si la comparamos con, bueno, con la duración del universo o con la civilización. Con lo cual necesitamos sentirnos parte de algo que siempre ha estado y de algo que seguirá estando después de nosotros. Y por eso nos unimos a la memoria colectiva y nos sentimos parte de un país, parte de una comunidad o parte incluso de una ideología, como si nosotros hubiésemos estado siempre ahí, siempre en esa historia, ¿no? Y también acabamos haciendo cosas que pensamos que perdurarán en el tiempo, ¿no? Yo creo que es algo que el ser humano no puede soportar, ¿no? Y es la no existencia, ¿no? Necesitamos pensar que siempre hemos existido y que siempre existiremos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas de Regreso al Edén, ¿no? De cómo el relato del pasado nos sirve de mapa
para el futuro. Y casi habíamos hablado también de otra pregunta que me gustaría hacerte, porque en Retorno al Edén no hay solo el recuerdo familiar, también tiene el recuerdo colectivo y la vida de tu madre, de su familia, se interlaza con la historia del país. Y cuando tú contaste esa historia, ¿cómo te relacionaste? Bueno, es que yo creo que es necesario, ¿no? El contextualizar una vida. Seguramente, pues, si haces una historia sobre un personaje del presente, pues bueno, lógicamente no necesitas meterte en un contexto político, en un contexto social, porque todos lo conocemos. Pero cuando necesitas meter una vida, como es la del personaje de Antonia, en un contexto que ahora nos parece tan extraño, ¿no? Como es una posguerra, ¿no? Una dura posguerra, porque bueno, porque imagino que en Italia la posguerra fue dura, pero en España duró muchísimos, casi 20 años, ¿no? Esa posguerra con muchísima miseria, con una dictadura, con un gran poder de la Iglesia, una sociedad muy machista. Digamos que para comprender el personaje de Antonia y por qué actúa como actúa, es necesario conocer ese contexto. Entonces, por un lado, pues bueno, a partir de construir la historia, a partir de los testimonios, tanto de mi madre como de otros familiares que tenían su misma edad y sus mismas vivencias. Pero intentas ir un poco más allá, es decir, no quedarte únicamente en la memoria, que a veces es traicionera, o puede ser localista, o puede ser sesgada por el tema de que estás cogiendo una familia pobre, e igual esa no era la norma. Entonces es también necesario pues ir a los libros de historia, ¿no? Pues a ensayos sobre la economía en la época de la posguerra, a libros de sociología, a libros de historia en general, ¿no? O sea, para poder contextualizar, ¿no? Para saber si lo que estás contando es una excepción o es la norma, ¿no? Pues como al final me di cuenta de que esa miseria de Antonio y de su familia, pues era la norma en aquella España de posguerra. Cuando habíamos hablado del libro e en particular del título del libro, tú me contaste una frase muy interesante que es un conto de un paraíso idílico que nunca existió. Si Mm. puede decirme algo sobre esta frase porque está muy, muy interesante, porque es como... Habla. Bueno, no recuerdo exactamente lo que te dije, pero bueno, te cuento más o menos de por qué el título. Al final, esto es sabido, ¿no? Que el relato que hacemos de la historia es siempre desde un presente determinado, ¿no? Ya sea pues las naciones, ¿no? Cada nuevo gobierno o cada nueva etapa hace un relato de la historia. Ahí el pasado italiano y el español son similares, ¿no? Con el fascismo y la recuperación del imperio, ¿no? Pues Mussolini tenía esa idea de recuperar el gran imperio romano y Franco tenía la idea de recuperar pues, el imperio español. Entonces, es un relato de la historia, ¿no? Y piensas, como decíamos antes, que somos descendientes de aquellos heroicos romanos o españoles que crearon un imperio y se falsea en cierta forma y se idealiza ese pasado que realmente nunca fue así. Es decir, eh, el imperio español, esa época no concuerda exactamente con la de mayor bienestar de la población, pero sí que es verdad que era un esplendor para una cierta élite y demás, pero durante la dictadura se vendió como que aquello era el pasado glorioso, ¿no? Un Edén que perdimos y siempre hay un culpable para perder los Edenes, ¿no? En este caso, pues fue las ideas de izquierdas o las ideas democráticas o este tipo de ideas las que hizo que, las ideas anticatólicas, las que hicieron que España perdiese el imperio y había que luchar
por conseguirlo, ¿no? Por eso también hablamos de ese mapa para el futuro, ¿no? A partir de un pasado. Y esto, a fin de cuentas, es lo que también hacemos todos como persona, ¿no? Recordamos siempre momentos perdón, de, de felicidad, ¿no? De felicidad que hemos perdido nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Con esa plenitud, e intentamos en la edad adulta recuperar ese Edén del pasado, ¿no? Con las comidas que comíamos en casa de nuestras madres, aquellos veranos. Digamos que creamos un Edén en nuestro pasado, ¿no? Y esto, a fin de cuentas, es lo que hace Antonia, ¿no? Cuanto más sabía sobre su pasado y cuanto más sabía sobre esa foto, que es el pie, lo que da pie a esta historia, más me sorprendía que ella idealizase ese momento. Pero, como digo, lo hacemos todos, ¿no? Incluso como seres humanos también, ¿no? Pensamos que tuvimos un Edén, ¿no? Un paraíso perfecto antes del mundo moderno en el que vivíamos en armonía con la naturaleza y todo esto, cuando realmente tampoco todas las épocas tuvieron sus problemas y con dificultad encontraríamos un momento mejor que el presente. Pero hay corrientes incluso que hacen que la gente vuelva otra vez a las dietas del hombre paleolítico, a ese equilibrio con la naturaleza, dejamos la ciudad intentando encontrarnos con lo que siempre fuimos. Digamos que siempre necesitamos creer en un Edén, ¿no? En que hubo un tiempo mejor que el presente, porque así también nos permite luchar por conseguir un futuro, ¿no? Es un ideal, digamos, ¿no? Ese Edén es un ideal, ¿no? Un ideal de una búsqueda y de una mejora personal. Bueno, bueno, me encantaba mucho de hablar de ese tema porque la memoria el pasado es como nos pensamos que es realidad. Es muy interesante porque no es realidad, es solo nuestra idea. A lo mismo, Claro, yo creo que es algo que hacemos las personas todo el tiempo, es decir, sí, reconstruimos nuestro yo del pasado continuamente desde el presente y intentamos hacer que todo sea coherente y reconstruimos como, claro, yo hice esto y luego hice lo otro porque yo quería hacer tal cosa y mi objetivo siempre fue tal cosa, ¿no? Y realmente cuando lo estás viviendo no tienes esa visión de dónde vas a ir a parar, pero desde el futuro hacemos una reconstrucción para que coincida con lo que somos en ese momento, ¿no? Y con nuestra vida, nuestros sí, sí, cambios de personalidad. absolutamente, absolutamente. Y sí, cuando tú escribiste La casa iba a hablar de tu padre, ahora con la historia de tu madre va a cerrar un círculo, ¿piensas que esos dos libros pueden estar juntos? Bueno, la verdad es que no, mi intención no era hacer un díptico, aunque por formato se parezcan y aunque una sea la historia de mi padre y otra la de mi madre, pero están hechos desde una, más la casa que Regreso al Edén, pero desde la ficción. Es decir, no se nombra, yo no aparezco, no quería que en sí fuese la historia de mi padre y ahora la historia de mi madre. O sea, a mí me ha servido primero como terapia y segundo, pues para tener algo a lo que acogerme como una historia que voy a relatar, pero no era mi intención que el lector tuviese presente que voy a hablar de mi padre y ahora voy a hablar de mi madre. Sí que están unidos, como contaba antes, en el hecho de que pues posiblemente si no hubiese hecho la casa no habría hecho regreso a la Edén, o sea que fue en la casa darme cuenta de que debía de atesorar la memoria familiar y de ahí surge Regreso al Edén, pero no estaba pensado como un díptico. Quizás algún día rescate otro episodio o otra parte de la vida familiar, pero la verdad es que no era mi intención hacer un díptico sobre padre y madre. Y otra cosa interesante que van a pedir a nosotros siempre es por qué tú decidiste de utilizar un tamaño diferente del tamaño normal del cómic y si Mm. puede contarnos por qué lo hiciste. Sí, bueno, la verdad es que no hay una razón que sea del todo
convincente, ¿no? Lo hice en primer lugar porque pensé que ese formato, el formato apaisado, resulta más íntima la lectura. No sé si porque, bueno, porque está como más cercano a nosotros que el formato vertical. No sé, es algo que me parece que nos lleva a una lectura íntima. Y por otro lado, que me parece que la narrativa en un cómic apaisado es como más pausada. Y tanto para La Casa como para Regreso al Edén, me parecía que esas dos cosas hacía que funcionase muy bien. Y por otro lado, bueno, ya es una cuestión personal y es porque me aburría el formato vertical. Cuando empecé a hacer La Casa, que para mí quería que fuese algo como muy especial, ¿no? En el sentido de, de que fuese como muy honesto, que el guión no tuviese demasiados trucos narrativos, que al final siempre los tiene cualquier historia que estés novelando, pero que fuesen los mínimos, que el dibujo también fuese muy sencillo y que todo fuese como que respirase frescura. Y cuando empecé a trabajar esa historia en formato vertical, todo lo que me salía era como algo ya hecho, ¿no? De, bueno, pues 3 viñetas aquí arriba, 3 abajo, 3 aquí, y entonces iba como con el piloto automático. Y eso me pareció que era malo para esa historia. Y al cambiarlo al formato horizontal, que nunca había utilizado, de repente los recursos que tenía aprendidos no me servían. Y eso me hacía pues estar, por un lado, esforzándome mucho y por otro lado, casi que con esa ilusión de cuando empiezas a dibujar por primera vez, ¿no? En la que tienes que explorarlo porque todo es nuevo, ¿no? Y vas descubriendo por las viñetas que te funcionan, las que no, con lo cual era crear una forma de narrar hecha para esa historia, para La Casa. No estaba utilizando una herramienta ya hecha para ello. Y como esa forma de trabajar me gustó mucho, pensé que en Regreso al Edén también me podía funcionar muy bien. Y pensando a tu trayectoria artística, en aquel temporada tú estabas empezando a trabajar con el cine porque Mm, Arrugas estaba diventando una película de animación, una película larga y después continuaste a trabajar. Ahora podemos mirar el trailer. Esperamos en Italia cuanto antes es posible la serie TV La Fortuna desde El mm. Tesoro del Cigno Nero. Pero, ¿cuánto trabajar con el cine te cambió la idea de tamaño, de narración, de posibilidades? Sí, mucho, mucho. La verdad es que para mí ha sido muy interesante, ¿no? Tanto trabajar en el cine como ver, pues como ha sido el caso de esta última adaptación que tú comentabas, que ahí yo no he colaborado, pero ver cómo resuelven determinadas cosas, ¿no? Yo creo que siempre es muy interesante pues dialogar con otras disciplinas, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar y ocurre sobre todo mucho con los escritores, más que con los dibujantes de cómic o con la gente que se dedica al cine, es ser demasiado endogámico. Es decir, solamente leer libros o leer cómics y que todos tus referentes sean esos, ¿no? Yo creo que eso acaba llevando a copiar clichés que siempre se han hecho y a que tu caldo de cultivo ya sea tu propio medio, ¿no? Sin embargo, cuando trabajas en otras disciplinas, empiezas a ver, en cierta forma, desde fuera a tu propio medio, ¿no? Y te das cuenta de que el cine lo tiene, las novelas lo tienen, y el cómic también tiene una forma de narrar que es especial del cómic, que cuando estás dentro del cómic te parece que es lo normal, pero cuando sales fuera y lo ves, hablando con un director que está adaptando algo tuyo o lo que sea, te das cuenta de que en el mundo del cómic hacemos cosas que damos por asumidas, pero para que otra gente igual es extraño, ¿no? Pues cómo se mueven los personajes o esas elipsis que hacemos. Hay determinadas cosas que ya forman parte del mundo del cómic, al igual que un novelista hace diálogos que serían imposibles que nadie los tuviese en la realidad, pero los aceptamos porque es una novela, ¿no? Pues está bien conocer ese tipo de cosas, ¿no? Y lo sueles ver
cuando trabajas fuera, ¿no? Y luego te traes muchas cosas de lo que has aprendido, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de, pues esto que se hace en el mundo del cómic me interesa, me sirve para lo que yo hago o es un inconveniente. O cosas que aprendes, ¿no? De esa narración, de ver convertido tu trabajo en el cine y dices, oh, pues ojalá hubiese pensado en esto, ¿no? ¿Por qué no me he tomado con más calma narrar todo esto? ¿Por qué esa necesidad siempre de ir a la síntesis, ¿no? Cuando de repente, joder, en el cine, pues cómo han desarrollado todo esto, han mirado para allá, que yo no lo hice, ¿no? En general yo creo que he aprendido un poco este tipo de cosas, ¿no? No sé si ser más ambicioso a veces con las historias, pero sí a mirar hacia otros lados, ¿no? En el mundo del cómic y sobre todo, pues el mundo de la BD o el mundo del cómic de los superhéroes o este tipo de cosas nos han acostumbrado a una narrativa que es muy de ir a lo justo, ¿no? Por la limitación que tenía el formato de páginas y demás, ¿no? Pero cuando ves pues otros medios, ¿no? Como el cine, por ejemplo, dices, joder, es que, vale, voy a ir para allá, pero puedo mirar hacia un lado, puedo mirar hacia el otro, puedo detenerme aquí, no hace falta esa velocidad, ¿no? En la narración. Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí me ha servido muchísimo para eso, ¿no? Para salir del medio, mirarlo desde fuera y luego volver a entrar. Es muy interesante tu respuesta porque también nosotros cuando vamos a trabajar, a leer historias o a hacer editing sobre los libros, siempre estamos nella condición de mirar otros medios, vamos a hablar, fuimos a Festival del Cine de Venecia de serie TV, vamos a mirar otras cosas y siempre hay en el centro la storia, pero como la va a contar, narrar, escribir, cada medio tiene su posibilidades y está muy interesante ir a mirar cosas. A lo mismo, puedo decir que las personas que hagan cómics, leen cómics, tienen un consumo cultural muy, muy fuerte porque van a mirar un montón de cosas. Estamos para terminar, acabar la entrevista y voy a contestar, a pedirte la última pregunta. ¿Qué después? Sí. Futuro imagina Paco Roca. ¿Qué, perdona? ¿Qué después? ¿Qué futuro imagina Paco Roca? Pues yo en general soy optimista, ¿no? Y creo que si algo nos enseña la historia es que a veces se dan pasos atrás, pero en general siempre vamos, en cierta manera, a mejor como sociedad, ¿no? Está claro que pues ahora hemos pasado dos crisis, cada vez hay una mayor desigualdad social, tenemos el auge por ello también de determinadas ideologías extremistas y todo esto, pero puede que sea un paso para atrás, pero en general yo creo que siempre, al final, aunque sea a veces se ralentiza, pero yo creo que en general siempre en nuestra sociedad ha ido a mejor. Pues en general el nivel de vida va a mejor, pues en general nuestra expectativa de vida va mejor, digamos que tenemos la vida más cómoda de lo que teníamos antes, hay una mayor igualdad, hombres, mujeres y todas las partes del mundo en general. O sea que vamos en esa dirección, pero yo creo que hay épocas en las que va más lento o incluso a veces se retrocede un poco, pero en perspectiva yo soy optimista. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista con un poquito de optimismo y después podemos recordar que Paco ya en el pasado miró el futuro porque él es el hombre en pijama y así un buen trabajador en pijama en la casa
y así todo el mundo quiere seguirlo y nosotros hemos hecho esto para seguir Paco y todos somos hombres en pijamas businessmen. Eso es, el del pijama es la prenda del futuro. Sí. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias Paco y muchas gracias a Book City para la oportunidad de esta entrevista. Vado a salutare da Tunue e grazie di tutto. Grazie a tutto il mondo.